Le damos gloria y honra al Señor por la oportunidad que tenemos en esta noche de tener ¿verdad? A un siervo del Señor que Dios ha puesto en nuestras vidas, que amamos, que agradecemos y estamos conociendo cada vez más y parece que nos conociéramos de mucho tiempo atrás, que tuviéramos una amistad tan larga, pero sin embargo no es de hace tanto tiempo, pero Dios hace las cosas con propósito. Y yo quisiera darle la bienvenida en esta noche a nuestro hermano pastor Pedro Reyes por estar con nosotros. Gracias por aceptar este reto, gracias por estar con nosotros, gracias por su amistad y gracias por su entrega a la obra del Señor. Pastor, usted y su familia le agradecemos. Gracias por su amor. Dios le bendiga. ¿Cómo se sienten esta noche? Bienvenido. Gracias, mi hermano, bendecido, bendecido. La gloria es para el Señor y el placer es mío, ¿verdad? El poder siempre traer la palabra del Señor y aunque es un poco difícil, ¿verdad? Por estas plataformas, pero siempre es una bendición. Y aunque siempre nos gustaría, ¿verdad? Estar en el templo para poder interactuar con los hermanos, pero como siempre decimos, siempre es una bendición el poder transmitir la palabra del Señor. Y qué mejor que en esta familia, ¿verdad? Así que, pues nada, hoy, bueno, le traigo una palabra, el Señor me la puso en el corazón, no sé si llamarla estudio, si llamarla prédica, pero lo que sí sé es que el Señor va a hablar a su vida hoy. Quisiera antes que nada orar y pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos guíe, ¿verdad?, y que hable, que el Espíritu Santo hable. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor, en esta tarde, noche, papá, por esta bendición que es estar reunidos, Señor, en tu presencia, papá. Tu palabra dice que donde dos o tres están en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Y hoy queremos sentarnos, Señor, queremos sentarnos a escuchar tu palabra. Señora, que tú nos enseñes, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea manifiesto en cada corazón, oh Dios mío, que nuestros oídos estén puestos, Señor, que estén, oh Dios mío, abiertos para poder escuchar lo que tiene para la iglesia, Señor, el Espíritu Santo. Yo te doy gracias, Señor, porque yo sé, Señor, que si tomamos y creemos con fe esta palabra, Señor, tú cambiarás los corazones, Señor, tú te llegarás ahí a cada hogar, Señor, a cada vida y será transformada. Yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor. Te pido, Dios mío, de una forma especial que me uses, no que me quites, y que de igual manera, Señor, me hables a mí primero, oh Dios mío, para poder transmitir esto que tú me has dado para regalarle a tu pueblo, Señor. En Cristo Jesús, gracias. Amén. Amén. Bueno, hoy quiero hablarle un poco de la obediencia. ¿Y por qué quiero hablarle un poco de la obediencia? Porque siempre es bueno poder refrescar los conceptos, ¿verdad? El cual hemos aprendido, pero que hay veces se nos olvida un poco. Y para mí es bien fácil el poder hablar de esto porque en este tiempo de la cuarentena he estado mucho tiempo, ¿verdad?, aquí en la casa. Y si usted ha tenido la experiencia, y esto como consejo para el hermano Saúl, que sé que se va a casar, bueno, como consejo, aprenda esto, hermano. Si usted es de los que no cocina y está aprendiendo a cocinar, pues le aconsejo que aprenda bien, porque si no, le van a dejar unos libritos como estos, y no es que no son intencional, fíjese, le voy a decir, le están dejando libros de ollas y le están dejando cosas así como esta, o cupones. Esto quiere decir, hermano, que usted está siendo obediente y está aprendiendo. No, es broma, es broma. Pero sí, quiero hablarle un poco de la obediencia y de sus características, porque siempre es bueno reconocer, ¿verdad?, de qué se trata, cuál es el principio, quién fue el promotor de la desobediencia, ¿verdad? Las consecuencias y sobre todo los beneficios. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurrió, verdad? Antes que nada, quiero resumir un poco, ¿verdad?, de qué se trata esto. Tengo unos conceptos bíblicos aquí en el cual nos describe de qué se trata esto. Bueno, yo escogí dos, podríamos decir, cualidades de esto, de lo que se trata la obediencia, y uno es el sometimiento, ¿verdad? Vamos a describirlo, aquí lo tengo.
dice que someterse o es un verbo transitivo, que es aceptar a una persona la autoridad o la voluntad de otra persona, generalmente sin poner resistencia. Se somete siempre a la voluntad de su jefe. Dice aquí, evidentemente entendemos que esto solamente Dios es el que recibe este sometimiento. Y ahora vamos a hablar un poco de esto. También escogí la sujeción o la sumisión, pero primero vamos a ver un poco de qué se sigue tratando. La sumisión dice que la sumisión es ponerse bajo la orden del juicio, la decisión o afecto de otro. En consecuencia, todo cristiano debe someterse a Dios sin cuestionarlo y aceptando sus órdenes y enseñanza con el fin de llevar una vida cristiana, seguidora y fiel del Señor Jesucristo y libre de todo pecado. Por ejemplo, tenemos un ejemplo bíblico. Esto no lo pongo, hermano, porque tengo muchos versículos bíblicos aquí, mucho material. Tenemos Lucas 22:42, en el cual el Señor dice así, y esto era antes de ir a la cruz, donde decía: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Se dan cuenta? El Señor dice: Padre, tú y yo somos uno. Tu voluntad debe ser la mía. Y entendemos que Jesús definitivamente era 100% hombre y 100% Dios, ¿verdad? Y aquí en la tierra, bueno, como todo hombre, sufrió lo que sufrimos nosotros, y también nos modeló en santidad, y por él es que hoy tenemos la redención, ¿verdad? Pero definitivamente el Señor se somete bajo la voluntad del Padre y dice: Señor, que no sea mi voluntad sino la tuya, así viendo cómo se sometía el Hijo al Padre. Quiero que tengamos claro esto, porque definitivamente en todo lo que vamos a ver lo vamos a necesitar. Ahora vamos a ver también qué significa la palabra sujeción en la Biblia. Según el diccionario bíblico, es ganarse para uno, y que es totalmente lo diferente que piensan las personas, que la sujeción es recibir órdenes y someterse y ser sumiso debajo de una persona. Y vamos a ver de qué estamos hablando en el versículo que tengo más abajo. Dice que esto está en voz pasiva y media, o sea, ser persuadido, dar crédito, obedecer. La obediencia sugerida no es la sumisión a la autoridad, sino que resulta por medio de la persuasión. La persona de la sujeción, o sea, esta persona que se sujeta, reconoce la autoridad delegada, o sea, que se convierte en un buen mayordomo. Aquí sí puede buscar Primera de Timoteo, hermano, 3, del 4 al 5, el cual dice así. Vamos a buscar Primera de Timoteo 3, del 4 al 5. Si usted tiene una libretica ahí, usted lo va buscando y lo va apuntando. Dice: y esto es hablando del ministro, que dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? O sea que, haciendo un paréntesis aquí, podemos ver que la sujeción se trata primero de ser persuadidos. Por ejemplo, podemos decir, hemos estado hablando del matrimonio. Definitivamente no es que cualquiera que sea la situación que tú tengas como pareja en la casa, que el cónyuge deba estar bajo la sumisión, pero, o sea, ¿cómo le puedo explicar esto? Que esta sumisión no sea en base de una orden en la cual la persona no razona, sino que esta persona pueda ser ganada, si sea tanto el hombre como la mujer, ganada por el principio de la honestidad, por el ejemplo, por el testimonio que da cada persona. Por ejemplo, tenemos el caso de los hijos, en el cual la Biblia dice, ¿verdad?, que enseñemos al niño en los caminos y cuando sea viejo este no se olvidará, pero también dice que no lo provoquemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que la sujeción lleva un carácter de modo que la persona pueda entender lo que está haciendo. Ahora, la sumisión definitivamente solamente y únicamente se le da a Dios. Y ahora vamos a ver un poco más abajo, porque dice, la palabra dice que nos sometamos uno a los otros, pero este sometimiento tiene que venir por parte de aquella persona que está sujeta y sometida a Dios. Y vamos a ver el caso de los pastores también,
y de los hombres, los sacerdotes en la casa. Primero que nada, vamos a ver cuál es el origen de la desobediencia. Y esto es necesario que lo podamos ver porque si vemos el origen, ¿verdad? Vamos a la raíz y cada vez que podamos ver prácticas como esta, podamos identificar de a dónde viene. Tenemos que acordarnos que la Biblia dice que en los tiempos de fin hasta los elegidos iban a ser engañados escuchando doctrinas de demonios. O sea, que para aquella persona que cree, ¿verdad? Que, bueno, no puede ser poseído un cristiano y no quiero entrar en problemas o en situaciones, ¿verdad? Conceptos teológicos, definitivamente esta persona sí puede ser influenciada, ¿verdad? Escuchando. Y la desobediencia, obviamente, puede ser producto del mismo engaño que el enemigo desde el principio provocó. ¿Y por qué quiero que veamos cuál es el principio, verdad? Y cuál es el origen. Pero muchas personas piensan de que el origen de esto definitivamente viene con la desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén, pero no es así. Veamos Isaías 14, del 12 al 14, el cual dice así. Obviamente esto se estaba refiriendo a un rey, igual cuando lo vemos en Ezequiel 28, 13, pero está haciendo referencia al mismo Satanás. Dice así: como caíste del cielo, oh lucero de la mañana, cortado fuiste por la tierra. Tú que debilitas las naciones. Recuérdense quién es el príncipe de este mundo, el príncipe de la oscuridad, el príncipe de las potestades del mal, Satanás, que el Señor lo reprenda. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Vamos a ver también Ezequiel 28 del 13 al 17. Y aquí sí vamos a hacer un paréntesis, en el cual reza así: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y ónice de zafiro. Dice así la palabra: carbucho, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea que Satanás fue creado. Tu querubín, dice, grande protector. O sea que en la jerarquía de los ángeles, él estaba al lado del Señor. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuegos, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y aquí estamos viendo el primer pecado, en el cual fue por causa de la desobediencia de Satanás. Y dice: a causa de la multitud de las contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Lo que yo te eché del monte, dice, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. O sea que este era un lugar teniente, este era un general en jefe. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Dice así la palabra: corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que te miren, o para que miren en ti. Y me da mucho la atención esto, y eso abordando un poco, ¿verdad? De lo que estábamos hablando, de lo que estaba el pastor hablando el domingo pasado, que estaba hablando de el buen consejo. Y miren esto, y mucho que ver, y qué tiene que ver esto con la desobediencia, y cómo una persona, como dice la Biblia, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Como en ocasiones el mal viene tan pegado a nosotros. Este Satanás, ¿verdad? Tenía tanta confianza, era un lugar teniente del Señor, ¿verdad? En el cielo, y aún así, quiso ser como Dios. ¿Y qué tiene que ver eso en nuestras vidas hoy? Bueno, simplemente el pensar, ¿verdad? Que no todas las personas, no toda aquella persona que simplemente está a tu lado, quiere lo mejor para ti, ¿verdad? Y lo podemos ver con este principio. No todas las personas obedecen definitivamente como tú obedeces. Por eso llamamos yugo desigual también cuando nosotros los cristianos de alguna manera
nos juntamos con personas que definitivamente no practican lo mismo que nosotros. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta una cosa. Nosotros los cristianos no es porque el Señor, ojo con esto, el Señor siempre dijo, Padre, a la oración sacerdotal decía el Señor, yo no quiero que tú los quites de este mundo, sino que tú los guardes, que tú los cuides. Y obviamente entendemos que cuando nosotros nos juntamos con otras personas, el motivo principal debe ser el de evangelizar. El motivo principal debe ser el de ganar esas almas para el Señor. Y sobre todo, digo esto porque pasa mucho con los matrimonios. Recuerdo yo en una ocasión, creo que le he comentado, no sé, al pastor creo que le dije en alguna ocasión, que tenía un amigo en el cual estaba asistiendo a una iglesia, ¿no? Y esta era una iglesia de la prosperidad. Y bueno, su matrimonio estaba destruido, todo estaba mal, y todo iba de mal en peor. Y recuerdo que por el mal consejo, ¿verdad? Esta persona se divorcia, bueno, prácticamente que se divorcia de su esposa. Y cuando lo encuentro, esta persona me cuenta y me dice, oye Pedro, ¿sabes qué? Estoy pasando una situación terrible. Mi mujer está embarazada, prácticamente que me quiero divorciar, ella quiere abortar. So, ¿qué hago? Y le digo, bueno, le pregunto, ¿dónde estás yendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Crees en el Señor? En aquel tiempo no nos conocíamos mucho y me dice, bueno, estoy yendo a una iglesia, pero lo único que me preguntan es, o lo que me están diciendo es que estoy así en esta situación porque no estoy diezmando. Y yo le pregunto, hermano, pero ¿y qué haces ahí todavía? Porque de eso se trata. Se trata de poder ayudar a la persona con el buen consejo, ¿verdad? Y sobre todo que lo que está establecido en la palabra. Y me dice, bueno, hermano, porque también me dicen que si me voy a acarrear condenación. Y le digo, mire, hermano, vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar, empezamos a hablar con su mujer, empezamos a restaurarla, la sacamos de ahí, la trajimos cerca de la iglesia. Y lo que me llama la atención, siguiendo el hilo de lo que estamos hablando en este aspecto, ¿verdad? De cómo se unen las parejas, cómo cuando estás en yugo desigual también le va a amar a las personas, es que cuando vamos a la iglesia, esta persona, está una señora, ¿verdad? Orando adelante en el altar. Y su oración decía así, rezaba más o menos así, Señor, cambia a mi esposo, Señor, ayuda a mi familia, Señor, yo quiero que tú entres en mi casa. Y en ese momento yo no entendía la oración. Y cuando nos vamos le digo, ¿sabes qué? ¿Tú escuchaste lo que estaba diciendo la señora que estaba orando? Y me dice, sí, hermano, pero dime qué me quieres decir. Le digo, usted se da cuenta, si en este caso, su esposa, por ejemplo, yo te traje aquí a la iglesia, ¿verdad? Pero si su esposa hubiese tratado de buscar ayuda en otra persona, primero que no fuera cristiano, lo primero que le fuera a decir, evidentemente es, bueno, ¿sabes qué? Divórciate porque hombres hay una pila, ¿verdad? Entonces que él tome su lugar y que vaya por su camino y tú vas por el tuyo. Sin embargo, una mujer de Dios en la cual tu mujer puede unirse y puede llegar a ser tanto como ella y así por medio de esto puedes restaurar tu matrimonio, ¿qué era lo que oraba? Señor, cambia a mi marido. Yo sé que me está engañando. Y esa oración a mí me impactó tanto que yo dije, ¿te das cuenta? Me dijo, ¿sabes qué? Tienes razón. Él no se había dado cuenta en ese entonces, pero al poder escuchar eso, la esposa, o él le dice a la esposa llega a la iglesia, el matrimonio es restaurado para la gloria de Dios. Nunca abortaron a su hijo, ¿verdad? Y me decía, mi hermano, ¿usted se imagina que yo hubiese abortado? Le decía a la esposa, ¿se imagina que yo hubiese abortado al niño? Ya ahora tienen como 6, 7, 8 años y ahora tienen unos imaguas también. Pues es evidente que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y por eso tener cuidado, mucho cuidado, dónde nos unimos, dónde estamos, en dónde nos metemos, ¿verdad? Por eso es tan importante poder escoger los lugares, escoger el lugar donde te congrega, escoger el lugar donde tú vas, escoger lo que tú ves. Amén. Y de eso se trata la obediencia. Vamos a ver también la obediencia, pero la desobediencia, ¿verdad? El pecado, pero ahora desde Adán y Eva. Esto está en Génesis 3:1 al 13, el cual dice así, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho.
la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Se dan cuenta? El mismo principio de Satanás, ¿verdad? De desobediencia, padre de mentira. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, había declarado el Señor, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Miren esto, que tan duro pudo haber sido, que el Señor le había revelado que moriría, o que morirían, que la raza humana iba a estar corrupta si comían del árbol del bien y el mal. Y miran lo que escogen, hermano, porque así son los seres humanos. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces, escuche esto, hermano, fueron abiertos los ojos de ambos. O sea, no era tanto la culpa tanto era de Adán como de Eva. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre, llamó al sacerdote de la casa, el Señor, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Primer principio de la desobediencia. ¿Qué fue lo que entró al mundo? El miedo, consecuencia de la desobediencia. Y dice así, tuve miedo porque estaba ¿qué? Desnudo, entró la vergüenza y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Y el hombre respondió, la mujer que me diste, entra la culpa. Ah, no fui yo, ahora fue mi esposa. Dice así, la compañera que me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Es increíble, hermano mío. ¿Cómo podemos ver desde este aspecto cómo entran tantas cosas al mundo y ahora como consecuencia de esto empiezan a entrar las cosas negativas? Primero, esto si quiere no lo pongas, hermano pastor, porque son varios versículos. Si alguien quiere lo va apuntando, porque son algunos y lo vamos a repasar por el tiempo, le vamos a pasar por arriba. Dice así, la consecuencia del engaño afecta negativamente todo a su paso. Afecta a la creación. Romanos 8:22. Porque dice la palabra del Señor, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y esto es hasta que llegue lo perfecto, que sabemos que es Jesucristo, ¿verdad? Afecta el hombre corporalmente. Entra el dolor, como lo vimos, el Señor declara y le dice a Eva que ahora iba a dar a luz, ¿verdad? Teniendo dolor y que se iba a ganar la vida el hombre con el sudor de su frente. Génesis 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Y las mujeres que están aquí saben realmente de qué se trata un parto, dar a luz, inclusive cuando es hasta cesárea. Eso es increíble, pero también sabemos que por amor, como una mujer puede volver a dar a luz, ¿verdad? Pero consecuencia del pecado, consecuencia de la caída del hombre, tenemos el dolor. Afecta el mundo espiritual poniendo el pecado. Esto está en Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida y vida en abundancia, ¿verdad? En Cristo Jesús. Y quiero puntualizar algo aquí en cuanto a la creación. ¿Cómo afecta, verdad, la caída del hombre? Se me viene a la mente, me acuerdo, con esto que estábamos hablando de la ideología de género, ¿verdad? Que lo que oramos también en la mañana, lo que decía la hermana Viviana de orar de los niños de 10 a 12 años. Un principio que se usó
mucho después de la Segunda Guerra Mundial, después que se dieron cuenta, ¿verdad? Todas aquellas naciones que ya ahora la guerra no se podía llevar a cabo con bombas y misiles, lo primero que hicieron fue esto. Y ojo con esto, porque esto es muy importante y esto se ha metido hoy hasta en nuestras iglesias. Lo primero que pasó aquí fue que el feminismo, con esto de ideología de género, el feminismo no viene definitivamente después de la Segunda Guerra Mundial. El feminismo viene después de la guerra, la Revolución Francesa, en el cual se le dio la cobertura a muchas mujeres de que, con el sufragio, que pudieran defender sus derechos de votar, ¿verdad? La fuerza en el trabajo de la mujer. Y hasta ese entonces todo eso estaba muy bien, todo eso era perfecto, porque entiendo que esos valores, la mujer no es menos que el hombre y el hombre no es menos que la mujer, tienen la misma importancia, manejamos los mismos valores, Dios nos creó con diferentes roles, pero definitivamente somos igual de amados. Pero miren cómo trabaja el enemigo y al punto, no me he ido, el punto donde quiero llegar. Después de la Segunda Guerra Mundial, estos países del eje, después que reconstruyeron, empezaron a reconstruir Europa, tomaron el poder, ¿verdad? Absoluto, porque Estados Unidos, Inglaterra, Francia habían ganado la Segunda Guerra Mundial. Y fíjese cómo el enemigo es astuto, porque nuestra guerra no es contra la carne ni sangre, sino contra principados, ¿verdad? Lo primero que pasa aquí es lo siguiente. El comunismo había sido uno de los bastiones más grandes en combatir, ¿verdad?, el feminismo. Pues ¿saben qué hicieron después de esa época? Pues empezaron a apoyar el feminismo, en el cual ese feminismo se convirtió en machismo, perdón, en hombrismo, en el cual ahora la mujer, ya ahora con esto todo el movimiento del LGTBQ y más y la cantidad de siglas que le pusieron, ahora ya no defendían sus valores, sino que ahora provocaban problemas para que, en esencia, ¿verdad?, para inquirir sobre los valores de los hombres. ¿Y qué tiene que ver con esto con el enemigo? Esto es bien fácil. El enemigo tiene un principio el cual se llama divide y vencerás. ¿Qué cosa es el comunismo? Divide y vencerás. ¿Qué fue lo que hizo el comunismo en Cuba, en Nicaragua? Bueno, dividir las familias, ¿verdad? Dividir el gobierno, el cual ahora el gobierno era el que tenía el control absoluto de todas, el control de todo, de las industrias, de la policía, todo lo militarizó. ¿Y qué usted cree, hermano? La familia, la familia. De modo de que ahora con esta ideología de género, ¿verdad?, dándole igualdad, una supuesta igualdad en el cual no existe, ¿verdad? Ahora, que era lo que hacía, se metía en la familia, sacaban a Dios de las escuelas, como lo hicieron aquí en el año 63, más o menos creo que es, ¿verdad? Le empezaron a decir a los niños, definitivamente, que no tenían que preocuparse por qué sexo iban a tener, que crecieran, y que después que crecieran ellos que fueran capaces de definirse, entonces ellos podrían decidir si eran hombres o eran mujeres. Y nosotros los seres humanos empezamos a obviar cosas tan sencillas como esa, y obviamente, y entendemos cuál es el motivo, que es sacar a Dios de todos los lugares. Y eso es lo que hasta ahora han seguido proponiendo. Por ejemplo, hemos visto cosas como en el Congreso que se han empezado a levantar, como la ley anti-LGBT, que está bastante complicada, las nomenclaturas estas. Han empezado a proclamar los baños comunitarios, ¿verdad? De igualdad de género. Y usted dirá, hermano, pero ¿qué tiene que ver esto con la creación? Bueno, definitivamente ahí han empezado a socavar, ¿verdad? Por esa caída, por esa desobediencia, porque han sacado al Dios de todos los lugares y así definitivamente han afectado en todos los sectores de la sociedad. Por ejemplo, hoy tú no puedes decir, si tu hijo, vamos a decir, tu hijo hoy, o no vamos a decir tu hijo, si una persona va a un baño de una persona, se puso una peluca, se sintió hembra o se sintió hombre, entra en el baño de donde está tu hija y esta persona puede hacer sus necesidades. Y no digamos que se va a aprovechar, no digamos que esta persona va a violar, ¿verdad?, a tu hija. Digamos que esta persona no por gusto Dios puso los genitales a cada persona. El hombre hace orina, ¿verdad?, parado, y la mujer lo hace sentada. Pues, ¿qué tal, ¿verdad?, que venga una persona,
¿verdad? Sintiéndose mujer, un hombre entre al baño de su hija, orine, no limpie la taza, ¿verdad? El toile donde vaya a sentarse su hija y su hija adquiera una enfermedad por medio de esta ideología, ¿verdad? O estas malas decisiones que han tomado el gobierno o que nosotros muchas veces hemos aceptado y hemos votado por estas personas que abogan, ¿verdad? Por estas cosas. ¿Qué cosa es esto? Desobediencia definitivamente, hermano. Desobediencia definitivamente. Por eso de nosotros es abogar, por eso de nosotros es levantar la voz, por eso de nosotros es orar, ¿verdad? Entendemos que toda autoridad puesta en la tierra es puesta por Dios y eso está claro. Pero por eso Pedro decía, es necesario obedecer a Dios antes que obedecer al hombre. ¿Y por qué Pedro decía esto? Porque hay un paralelismo con lo que le había pasado a David. Por ejemplo, tenemos el caso de Saúl y David y seguimos en la obediencia. Toda autoridad es puesta por Dios, ¿verdad? Porque Dios la puso. Tenemos la sumisión, ¿verdad? Tú te sometes debajo de la autoridad, pero tú te sometes siempre y cuando la autoridad se someta debajo de los conceptos y los preceptos que la palabra nos muestra. Veamos el ejemplo de David y Saúl. Tenemos a un David que amaba a Saúl. Teníamos a un David que entendía que Saúl había sido ungido, ¿verdad? Por el profeta Samuel. ¿Qué fue lo que pasó? Que dice la palabra del Señor que Dios le manda un espíritu, ¿verdad? O permite que entre un espíritu en Saúl y Saúl casi prácticamente se vuelve loco. ¿Qué es lo que vemos ahí? Perdón, Saúl, perdón. ¿Qué es lo que vemos ahí? De manera de que cuando David se da cuenta definitivamente de que Saúl está inquiriendo y que este ya no está haciendo lo que está establecido, ¿verdad? Para el pueblo, él, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, Dios quita y Dios pone, pero yo nunca voy a levantar la mano en contra del ungido del Señor. Ahora bien, ¿y qué es lo que estamos viendo con la autoridad hoy? Bueno, exactamente lo que hizo David. Yo no voy a comulgar con sus valores. Yo no voy a participar de lo que él hace. E inclusive dice la palabra del Señor que cuando el soldado fue con la noticia a decirle, se estaba alegrando definitivamente de que habían matado a Saúl, él mandó a matar a esta persona porque él entendía el concepto de la autoridad y de la obediencia al Señor. Así que definitivamente podemos entender de que de la única manera que nosotros nos podemos sujetar es como, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la esposa y el esposo. Entendemos que la sumisión o la sujeción, perdón, porque son dos palabras que se parecen mucho, viene de Dios. El hombre se sujeta a Dios. La mujer se sujeta o el hombre se somete a Dios. La mujer se sujeta al hombre. Pero recuerden lo que vimos. Esa sujeción viene por medio de la persuasión, viene por medio del ejemplo, viene por medio de que el hombre pueda mostrar de que realmente él es ese sacerdote que ama, que se sacrifica como Cristo se sacrificó por la iglesia. O sea que es un conjunto de valores en el cual ahora mismo, ¿verdad? La mujer sigue al hombre y la mujer sigue al hombre porque el hombre sigue a Dios. O sea, quiere decir que la mujer definitivamente debería dejarse maltratar, debería dejarse dar golpes, o el hombre debería dejarse gritar, manipular. Definitivamente no. ¿Por qué? Porque todo esto consiste, tanto la sumisión como la sujeción, que el hombre o la persona que está sometida a Dios, que realmente conozca a Dios, para que la persona que está abajo se pueda sujetar. Por eso Pablo decía, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Se dan cuenta? Porque Pablo se sometía, Pablo sufría, Pablo hasta tuvo un punto donde decía, ¿dónde está muerte tu aguijón y sepulcro tu victoria? Decía, yo me quedo aquí por tal de estar con ustedes y predicarlos y predicarles, ¿verdad? Y poderlos pastorear. Pero yo sé lo que es estar con Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo conocía realmente al Salvador. Así que vamos a ver unos beneficios, ¿verdad? Ahora vimos el origen del pecado y la desobediencia, ¿verdad? Vimos algunas consecuencias
Y ahora vamos a ver los beneficios de obedecer, porque caminar en obediencia siempre va a ser una bendición de Dios. Les dije que tenía mucha Biblia. Vamos a ir a Segunda de Reyes 5 del 9 al 14. Y ahora es cuando esto se va a poner bien bueno. Así que preparen las orejas. Dice Segunda de Reyes 5 del 9 al 14. Vamos a leer. Dice así. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y será limpio. Naamán era un general, ¿verdad? Era un comandante del ejército sirio, en el cual parece, por los rasgos que da la Biblia, tenía una especie de enfermedad, me imagino que sea lepra, que era lo que predominaba en aquel tiempo. Sin embargo, viene Naamán, ¿verdad? Inconverso, incircunciso, viene delante del profeta y viene con orgullo. Fíjese esto, para que podamos ver cómo se manejan y que son los mismos principios que se repiten desde el principio, ¿verdad? Y viene delante del hombre de Dios. Y mira lo que pasa. Viene con orgullo Naamán y dice Naamán que él no va a ir al río porque este río estaba muy sucio. El versículo 11 dice, Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego. Fíjese que él estaba bien bravo porque él esperaba que el profeta lo iba a recibir con bombos y platillos porque él con su orgullo, ¿verdad? Y siendo general del ejército sirio, pues había que rendirle pleitesías. Y dice que el profeta no sale. Dice Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre del Señor, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Dice así, el versículo 12, Habana y Farfar, ríos de Damasco, esto es una pregunta, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ello, ¿no seré también limpio? Ni el cuestionamiento. Y se volvió y se fue enojado. Ahora, mire esto, hermano. Vamos a hacer un paréntesis aquí porque esto es muy importante. Como Naamán, ¿verdad? Y esto es algo que se repite y se repite y se repite en la historia. Como hoy, tanto como en el tiempo antiguo, cómo se sigue cuestionando al hombre de Dios. Y aquí sí quiero ser un poco enfático porque estuve hablando con una persona, ¿verdad? Y me dice, hermano, yo no creo en ningún pastor, yo al final, yo solo me someto a Cristo. Y hermano, yo posiblemente lo que ha pasado con esto es que tú no hayas tenido un encuentro realmente con el Señor. Y le sigo explicando, le digo, mire hermano, yo entiendo que hay muchos hombres de Dios o muchas personas que se hacen llamar hombres de Dios que han dejado el evangelio por el piso. Pero hay algo que usted no está tomando en cuenta, hermano. Y es que en esta época definitivamente nadie quiere ser pastor, nadie quiere ser líder. ¿Y por qué? Porque siempre se ha vendido un evangelio chulo, inmoral. Y, o sea, estoy generalizando, no estoy diciendo que todos sean así, pero por esa minoría es que personas como esta que estaba hablando tenía este tipo de opinión y no quería honrar, así como Naamán no quería honrar al hombre de Dios. Y decía, bueno, mira hermano, ¿sabes qué? Es que todos los pastores son unos ladrones. Yo decía, mira hermano, sabes que no, porque hay algo que no está tomando en cuenta y es que lo bueno nunca se dice. Por ejemplo, ¿sabes cuántos pastores, ministros, eh, líderes, sencillamente cristianos han dado su vida por el Señor? Por ejemplo, en el tiempo de ISIS, los colgaban, los crucificaban, ¿verdad? Les mataban a sus hijos, los enterraban vivos y esas personas nunca se negaron del nombre del Señor. Ah, hermano, pero tú no los estás viendo, tienen Lamborghini, tienen Ferrari. Sí, pero no has visto los tantos que han muerto, los tantos evangelistas y misioneros que se han sacrificado por la obra. Entonces, creo que es el mismo principio, ¿verdad? Que se maneja desde el principio, porque hay que tener algo en cuenta, hermano. La Biblia dice
herirás al pastor y dispersarás a las ovejas. Y esto es una tarea que se ha dado el enemigo desde el principio. Y obviamente, y ojo con esto, vamos a hacer un énfasis aquí, vamos a ser bien enfáticos. El mismo principio de David. Entendemos de que si tu pastor de alguna manera no es ejemplo, ¿verdad? Si no es responsable, como dice Hebreos 13:17, esto no lo busque, hermano, esto lo tengo aquí, lo voy a leer para pasarle por arriba. Si no soporta la responsabilidad, como dice Hebreos 13:16, ¿verdad? Si realmente no, esta persona, no como decía Pablo, que no es una nodriza en el cual cuida con ternura a sus hijos, si no obedece realmente a los mandatos de Dios, si no es el primero en todo, entonces está bien. Entendemos que no debes obedecerlo, pero si tu pastor es el primero que se levanta a orar, si tu pastor es el primero que se desvive por las ovejas, si sufre hambre, y ojo, porque esto lo sabemos y lo que pasa es que muchas veces le pasamos por arriba. Hermano, el pastorado es el oficio que la gente cree que es, o sea, lo tienen como uno de los oficios más malos. De hecho, está entre los primeros más malos. Dice que está el presidente y después está un pastor. Porque piensan realmente de que todos son ladrones, de que todos se enriquecen con el evangelio, ¿verdad? Pero sabemos que el pastorado, muchos o la mayoría, no tienen remuneración, no tienen sueldo, que al revés, la mayoría se quitan lo que tienen para darlo. Y ese es el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. Y obviamente entendemos que el buen pastor es Jesucristo, ¿verdad? Pero así sabemos que hay muy buenos pastores que todavía están dando la talla, que están trabajando por la obra, que no duermen, que se desviven por el enfermo. Hoy en día existen personas así. Por eso le respondí a esta persona así y por eso me llamó tanto la atención la actitud de Naamán, cómo quería desacreditar al hombre de Dios, cómo hoy se quiere desacreditar al hombre de Dios. Y ojo, porque esto solamente, perdón, no pasa solamente con los pastores, pasa también con el mismo creyente. Y muchas veces, hermano mío, estas cosas que pasan vienen de las personas más cercanas que vemos, que no son apoyados, ¿verdad? Hay veces puede ser por problemas no entienden lo que pasa, puede ser de parte del esposo, puede ser de parte de la esposa, puede ser de parte de los hijos, de quien sea, pero pasa constantemente que se desacredita desde dentro de la casa y por eso mucho cuidado, hombre y mujer que me estás escuchando, hermana y hermano, porque es mejor que sea restaurado el dentro de la iglesia que no es de afuera, que no hagamos leña del árbol caído, que esta persona no peque y solamente se señale, sino que se levante, que podamos ser levantados y restaurados, porque para eso está la iglesia. La iglesia es un hospital de enfermos, donde el pastor no está exento de pecar. Y obviamente entendemos que para la restauración del ministerio, bueno, esos son otros 20 pesos, pero no tirar la primera piedra, como decía el Señor, que levante la mano aquel que tira, o que tire la piedra aquel que nunca ha pecado. O sea, entendemos que el enemigo es astuto, ¿verdad? Y entrando, ¿verdad? A los hogares, entrando a las iglesias, él sabe, ¿verdad? Definitivamente que puede acabar con algo que el Señor quizás, ¿verdad? Tiene destinado y que lo único que hace es que va a trazar aquello que ya está predestinado para que uno como siervo, usted como sierva de Dios pueda llevar a cabo. Por eso es tiempo de levantarse, es tiempo de que las personas puedan entender y conocer a ese Dios restaurador, el cual vemos que cuando obedecemos nos pasa como le pasó a Naamán, que dice en el versículo 14, entonces descendió y se zambulló 7 veces. ¿Pero por qué 7 veces, hermano? Bueno, así como el profeta Elías también le dijo, sube arriba y mira a ver si hay nube. Eso es obediencia. 7 veces, pero ¿por qué no 5, hermano? Bueno, porque son 7 veces. Hay veces las cosas de Dios son y no se entienden, pero de nosotros es obedecer. En el Jordán, conforme a la palabra de que del varón de Dios.
en la cual está escrita, en el cual ahora nosotros obedecemos, la palabra profética más segura que tenemos. Y dice que su carne se volvió como la carne de un niño. ¿Y qué le pasó? Quedó limpio. Ahora las hermanas no se pongan, ahora no se vayan a ser obedientes para hacerse una rioliposición. Eso no es así, no tiene nada que ver con eso, porque dice que la carne era como la de un niño. Yo quiero ir a ese río también. ¿Cuántos quieren ir a ese río, verdad? Siendo obediente. Pero definitivamente, hermano, si no estamos listos para obedecer a Dios, no podemos ser usados, porque la obediencia es señal de que tu fe es efectiva, ¿verdad? Tu fe se puso en obra, porque no va a pasar nada si tú no puedes creer. Veamos Juan 9 del 1 al 7, y estoy corriendo porque tengo mucho, pero mucho material. Quizás a lo mejor no me dé tiempo y voy a tener que cortar. Pero veamos Juan 9 del 1 al 7, porque lo que te hablo yo puede ser idea mía y puedo estar agregándole, pero lo que la palabra dice es lo que tenemos que creer. Dice la palabra del Señor, y veamos un paralelismo que hay aquí. Dice Juan 9 del 1 al 7. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, o sea, Rabí que es maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Se dan cuenta? Recuérdense lo que habíamos hablado al principio. Padre, tú y yo, uno somos. Y las cosas que tú me has dado, eso yo se los doy a ellos para que crean. Y dice que las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, y ponga la lupa aquí, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con lodo los ojos del ciego. Ahora, imagínense ustedes al Señor untando la saliva, o sea, que no fue una escupidita. Son de las cosas que uno hay veces no entiende. Y uno dice, pero no era más fácil que el Señor le hubiese dicho como al paralítico, crees, levántate y anda, porque el Señor toma, y ojo, no fue una escupidita, eso fue, y tuvo que escupir en el suelo y hacer lodo, porque dice la palabra que él hizo el lodo, y se lo puso en los ojos. Pero no solamente que se lo pone en los ojos, sino que ahora le dice en el versículo 7, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que está traducido es enviado, o sea que es enviado lo que quiere decir Siloé. Fue entonces, y mire la obediencia de esta persona que por tiempo quizás a lo mejor había probado de muchas maneras, ¿verdad? Como la del flujo de sangre, y se lavó. Este no fue como Naamán, este ahora sí fue. ¿Y qué hizo? Regresó viendo, pero ese regresó viendo no fue en el momento, hermano mío. ¿Por qué? Ahora entendamos algo. ¿Por qué Jesús le dice, ve y lávate en el estanque? Porque para llegar al estanque tenía que pasar por medio de unas personas que reconocían que realmente este había sido sano, que le habían abierto los ojos, porque aún en aquel tiempo había mucha incredulidad, ¿verdad? ¿Qué era lo que quería el Señor en aquel tiempo? Que esto obedeciera para que fuera instrumento para que mismo Cristo fuera glorificado. ¿Por qué? Porque lo que pensaban del Señor es que él era pecador, como decían, como le dijeron los fariseos, le dijeron, bueno, es que tú sacas a Satanás por Satanás, y él le dice, no, es que un reino dividido no puede, no puede perdurar un reino dividido. Entonces, ¿qué vemos aquí? Sigamos leyendo entre líneas lo que dice el versículo 24. Dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Escuche esto, y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y mira para lo que precede la obediencia de Cristo, para que él fuera glorificado en todo.
para que vieran que él había venido del Padre, para que vieran que él había venido a levantar a una generación nueva, una generación que creyera, ¿verdad? Una generación que iba a transformar al mundo por medio de los milagros y de lo que estaba haciendo por medio de estas personas, por medio de sus discípulos y de sus apóstoles y de toda aquella persona que por compasión él sanó, pero que creyó. Versículo 25 dice, entonces él respondió y le dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Y a este ciego lo querían matar. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya os lo he dicho, no me molesten más, ese soy yo un buen cubano. Y no habéis querido oír, porque lo que queréis oír otra vez, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Una pregunta. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés. ¿Se dan cuenta? Religión, 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 ritualismo, ¿verdad? Desobediencia. Por eso el Señor hay muchas veces decía, oíste que fue dicho por Moisés tal cosa, pero ahora más yo digo. Por ejemplo, cuando decía ojo por ojo y diente por diente, pero ahora yo digo que ahora el que llame fatuo a su hermano, realmente ese está pecando contra él. Obediencia. Dice en el versículo 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, mire qué despectivo, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que nosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad, a ese oye. ¿Qué fue lo que pasó y por qué el Señor lo manda al templo? Y le dice, ve y dir que Dios te sanó y da tu ofrenda. ¿Por qué razón? Porque él quería glorificarse. Y este es el punto principal y la esencia de la columna vertebral del mensaje. Cada vez que desobedecemos, evidentemente no estamos acorde a lo que dice la palabra del Señor y obviamente no estamos honrando a lo que dice el Señor. Pero cuando obedecemos, definitivamente estamos caminando conforme, y haga redundancia a lo que dice el Señor, pero no nos damos cuenta de una cosa, y esto es lo mejor, y es que en cada cosa que hacemos, el Señor es glorificado, su nombre es alzado en alto. ¿Qué te beneficia? Sí. ¿Qué es bueno para la vida de nosotros? Sí. Pero lo fundamental que tenemos que tener en cuenta es que el Señor sea reflejado por medio de nuestra obediencia. ¿Para qué? Para lo que Él vino al mundo. ¿Para qué Él vino al mundo? Para salvar las almas. Para que usted, por medio de su obediencia, pudiera ser testimonio vivo. Mire, hermano, esto es increíble. El hombre, mientras más Dios le habla, la Biblia dice, de cierto digo que el hombre no entiende, porque Dios es espíritu y el hombre es carne. Y de una y dos maneras el Señor le habla. Pero el hombre no entiende. Y se me viene a la mente todas aquellas cosas que el Señor le dio al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue uno de los pueblos que más vio la gloria de Dios. Imagínense, le daba nube para que el sol no los quemara de día y fuego para que no se murieran de frío en la noche. Lo tenían todo, literalmente, hermano, y no entendían. ¿Por qué? Porque no les había amanecido, porque el Cristo no había venido. Por eso es que por gracia y retroactivamente estas personas tienen que ser salvos, pero nunca por su obediencia. Por eso el Señor dijo, la ley de ninguna manera, solo dijo Pablo, que la ley de ninguna manera era mala, pero ellos no la podían cumplir, no podían ser obedientes a ella, ¿verdad? Y aunque sabemos que la obediencia, ¿verdad?, nos lleva a practicar los buenos valores, definitivamente no hay nada, nada como el perdón del Señor. No hay nada como la gracia de Cristo, ¿verdad? Por eso Proverbios 3, 1, 4 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley en tu corazón, guarda mis mandamientos, porque dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia, la verdad, átala a tu cuello. Y esto estamos hablando de en los corazones, porque ahora la obediencia viene como decía, como dijo el profeta Job, ¿verdad? Que en estos tiempos, ¿verdad? El profeta, perdón, Isaías, que decía que los mandamientos del Señor, ¿verdad?, iban a estar escritos en las tablas de nuestros corazones.
¿Por qué? Porque sabíamos que por el pecado no podíamos ser obedientes, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios, por la gracia de Cristo, por ese sacrificio en la cruz, hoy podemos caminar junto a Él. Podemos clamar Abba, Padre, por medio de su Espíritu. Por eso dice, escríbelas en las tablas de tu corazón y hallarás que gracia y buena opinión. ¿Y sabes qué? No solamente delante de Dios, sino también caminarás correcto por obediencia delante de los hombres. Puedo resumir así, diciendo que finalmente la obediencia es para que Cristo sea glorificado en todo. Y ese es el propósito y el motivo principal. Por eso el Señor no nos dejó huérfanos. Por eso desde el principio Él sabía que aunque Adán y Eva iban a pecar, ¿verdad? El segundo Adán, que es Cristo, que es perfecto, venía a limpiar. Romanos 5:9, del 2 al 21 dice así. Porque si como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Justificación, ¿verdad? Por tanto, como pecado, como el pecado, y esto sí le va a encantar al hermano Ledián, justificación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pecó María, pecó José, pecó Juan, no hay estampita, no hay muñeco de yeso, no hay nada que se pueda asemejar delante de nuestro Señor y su gracia en el sacrificio que hizo, porque todos pecaron. Ja, pero dice así el versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, ¿verdad? Así también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente tenemos que entender que sí, Satanás está derrotado. El Señor dice la Biblia que Él lo vació definitivamente, ¿verdad? Lo exhibió en la cruz. Pero no podemos olvidar las maquinaciones. No podemos olvidar que hasta que no venga lo perfecto, tenemos que vivir en nuestra carne. Tenemos que apartarnos para el Señor y vivir para Él. ¿Cómo sería esto? En obediencia. Y obviamente entendiendo que esa obediencia tiene que ver mucho con que cuando una persona se somete a Dios, la otra se puede sujetar a esta persona, entendiéndolo en todos los ámbitos, en la casa, en la familia, en la iglesia, y esto es importante que lo sabemos, porque cuando vemos una persona desobediente, podemos ver que está aplicando el principio del enemigo, pero cuando vemos una persona en obediencia, este puede ser imitado, y eso es lo que queremos, que seamos transformados por medio de la obediencia de Cristo por sus méritos y que nosotros, por su gracia, podamos llegar, ¿verdad?, al trono de la gracia, como dice la palabra del Señor. Así que Dios, espero les haya servido. Mi pastor, ahí te paso la palabra. Amén, amén. Gracias, Pastor Pedro Reyes, por esto, esta palabra acerca de la desobediencia y el contraste con la obediencia, sus consecuencias. Vimos el origen, la consecuencia. Vimos, me gustó el ejemplo de Naamán. Hace un tiempito estaba pensando en ese pasaje y diciendo de que también que la desobediencia está para que la gracia de Dios y el amor de Dios abunden. Yo no sé si hay algunas preguntas, comentarios. Aquí hay unos cuantos comentarios en Facebook. Por ejemplo, voy a leer algunos que mientras usted estaba predicando lo decían, mientras los hermanos están pensando en qué es lo que van a preguntar o decir. Decía Lester Rodríguez, decía, ningún pastor hombre de Dios roba un centavo, ese quien tiene malas costumbres, son falsos pastores, son falsos. Y es muy grande la diferencia entre un pastor y un falso pastor, se identifica por sus obras. Claro, lo que él está diciendo básicamente, cualquier cosa me corrige Lester, está en Facebook, está diciendo que como que hay falsos pastores y pastores que son de Dios. Los falsos van a robar. ¿Y cómo se identifica? Por sus frutos los conoceréis. Estoy tratando de parafrasear un poco lo que dice él, ¿verdad? Aquí también dice, amén, gracias al sacrificio que hizo nuestro Señor al entregarse en la cruz por obediencia, por nuestra salvación. Gema Delgado, gracias por su comentario.
¿Habrá alguien más que quiera decir algo aquí en Zoom? ¿Habrá alguien que quiera decir algo? Hablamos de muchos conceptos esta noche. ¿Cómo puedo saber si soy obediente? Amén. Creo que alguien levantó. No, solo aportar algo, hermano, y es que Sí, hay veces, tú sabes, con tantas cosas que uno tiene en mente, muchas veces se le quedan algunas cosas, pero también le decía al hermano, mire, hermano, ¿sabes qué? Si tú estás de acuerdo con el diezmo o no estás de acuerdo con el diezmo, nunca va a ser un pretexto para que tú no aportes a la obra del Señor. Porque se entiende de que todo se tiene que pagar. Ahora, si yo doy mi ofrenda, o sea, si tú no crees en el diezmo y lo das más, dar la ofrenda, ya no des 10, ahora dar 30%. Nadie te está obligando a que sea menos, porque tú estás viendo la necesidad. Pero muchas veces se hace una excusa para entonces obviar las necesidades que se tienen. Entonces, con ese concepto de que, bueno, todos los pastores son un ladrón, entonces ya no damos ni el 10, no damos ni el 20, pero no damos nada. Y yo le dije, mire hermano, esto funciona así. Yo doy mi ofrenda. Si el pastor se la quiere robar, la Biblia dice que él dará cuenta delante de él. Lo que él haga con el dinero es su problema. Yo se lo doy para Dios. Así que tan sencillo como esto, mi fe no flaquea porque un pastor se lo robe. Porque sí he visto que ha pasado, pero también he visto cómo se usa realmente y cómo hay pastores aplicados que sí lo usan realmente para lo que se necesita. amén, amén, amén. Claro, claro, por supuesto. La palabra de Dios dice que cuando alguien es convertido, y estamos hablando no tanto de pastores, ¿verdad? Porque a veces es difícil hablar de pastores cuando realmente es la función que tenemos, entonces es malinterpretado todo. Pero em, en realidad es aquel que es convertido de verdad, por los frutos los vamos a conocer. Hay muchas veces, una vez estaba en estas crisis pastorales, ¿verdad? Que tenemos de vez en cuando y que le decía, Señor, ¿por qué es que a veces a los que son falsos maestros, falsos profetas, que son tan fácil de detectar, sin embargo son más fieles que aquel que quiere hacer la obra del Señor de verdad, genuinamente, ¿verdad? Por eso es que necesitamos a Dios, necesitamos ser obedientes, necesitamos buscar del Señor, porque a veces tenemos lo que merecemos y es triste pero dijiste tantas cosas, es que en estos 40 y algo de minutos dijiste tanta cosa que se debería de hacer, no sé, 100 prédicas de esta prédica y desglosarlo cada uno, porque hablaste inclusive de que muchos nos quejamos de muchas cosas, pero nosotros somos lo que ponemos esas cosas que nos quejamos. Entonces, cada situación trae una consecuencia. Pero la pregunta, volviendo al tema, porque sé que el tiempo apremia y como no prediqué hoy, tengo unas ganas de hablar que no puedo más. Entonces, ¿cómo yo sé que estoy en obediencia? Esa es la pregunta que saco de todo esto. O sea, ¿cómo yo entiendo? ¿Cómo yo sé que estoy en obediencia? ¿Cómo puedo detectar que estoy en obediencia o que no estoy en obediencia? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo puedo saber? Es la pregunta que se me levanta en esta mañana, ¿verdad? ¿Cómo puedo saber? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo sabemos que estamos en obediencia? ¿Cómo puedo saber? Es una pregunta muy al mensaje, ¿no? El mensaje hablaba de lo que es sometimiento, sumisión, sujeción, las comparaciones en estas palabras, de estar en obediencia, la desobediencia, qué vino a través de Satanás, que luego eso se pasó por herencia al hombre, Adán y Eva, cuando pecaron en el huerto del Edén, eso trajo una consecuencia, luego siguió la humanidad siendo desobediente, pero ahora, ¿cómo yo sé que soy obediente o cómo yo sé que no soy desobediente? Esa es la pregunta, porque es una pregunta válida, ¿no? Porque si estamos, lo primero que escucho este mensaje, lo primero que me pregunto, ¿y estaré bien? ¿Estaré mal? ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa? Estoy preguntando, ¿cómo sabe usted que está bien, que está en obediencia o que no? ¿O cómo sabemos?
La hermana Gladys está hablando, pero tiene el micrófono apagado. Ah, la hermana Gladys está hablando. A ver, es que no, que tengo los... Déjeme ver entonces, quitarle, a ver si puedo quitarle el micrófono aquí. Ok. Ah, no, pero no. Hermano Pedro, Ahora sí le escuchamos. Disculpe, ok, no. hermano Pedro, usted habló tanto, tanto, pero se me quedó la desobediencia, que usted dijo que hasta en el 1963 empezaron las desavenencias aquí en este país, como por ejemplo saludar la bandera, darle gracias a Dios en las comidas, en el almuerzo, los respetos, pero yo pienso que la juventud se corrompió mucho, dejó de obedecer, dejó de ser respetuosa, porque pusieron aquella ley de que si le pegabas al hijo, el hijo decía, si me pegas te llamo a la policía, si me das te llamo a la policía. Entonces, ¿qué pasó? Los muchachos empezaron a hacer lo que ellos querían, porque los padres cogieron miedo. Y de ahí viene una desobediencia de que hoy en día esta juventud, más del 50% está corrompida porque perdieron de respetar a los padres. Y los padres por el miedo de que le trajeran la policía, dejaban que los muchachos hicieran lo que quisieran, llegar a la hora que quieran y el padre no preguntarle de dónde vienes y por qué vienes tan tarde. No me digas nada porque te llaman la policía. Esa ha sido una gran desobediencia que ha venido aquí a este país. El quitarle el respeto a los padres, que hoy por hoy todavía existe eso. Si me pegas te llamo a la policía. En tiempos de antes que un muchacho le diga eso a un padre, el gasnatón por la boca no había quien se lo quitara. Pero hoy no se puede hacer eso. Y eso es parte de la desobediencia. Por eso es que hoy mucha juventud está escarriada, no cree en nada, porque le quitaron mucho el respeto a los padres. ¿Usted no lo cree? Yo pienso que Amén, sí. amén, amén. Claro, que también vuelvo al mismo punto. Es todo, ¿qué pasa? A ver, ¿qué es lo que yo veo difícil de entender? Yo siempre voy a dar el mismo ejemplo. Las fichas de dominó. Ponemos fichas de dominó una al lado de otro o tarjetas, entonces se cae una, la otra se cae porque toca la otra. Cuando llegamos al último, no vamos a pensar en la primera. A mí me gusta mucho lo que dice la Biblia, pues Salomón dice, cazad las zorras pequeñas. Entonces, si nosotros no entendemos esto, cuando se da, que lo cual no veo, cuando hablo mucho del discernimiento, que es una palabra que estoy usando mucho ahora, es justamente eso. A veces nos concentramos en la consecuencia, pero no en la causa de cuándo empezó esto. ¿Cuál fue la primera zorra que entró y hizo que los demás zorras pudieran entrar a la viña y destrozar mi viña, mi casa, mi hogar, mi vida, mi corazón? ¿Qué fue la primera? ¿Cómo entra estos animales y comen de mi casa? Cuando hablamos de esto, es muy simple. Lo que pasa es que siempre, si no se pone una ley, entonces los padres abusan de los hijos. Entonces algunos van y fíjense, les digo porque yo he querido adoptar, hemos querido hacer adopción de niños, y lo que nos piden y te dicen, donde tú algo falles, terminas siendo preso. Entonces, ¿qué pasa? Sí, por adoptar, donde haya algo que tú digas mal o se comprueba una cosa, eso es perjurio, termina siendo preso de un montón de cosas. Bueno, no es tan fácil. ¿Por qué? Ahora, la pregunta no es el hecho. No es cuando cae la última ficha de dominó, la primera. ¿Por qué es así? Porque muchos adoptaban para abusar a los niños. Adoptaban niñas para abusar de las niñas. Entonces tuvieron que parar eso. Es lo mismo con los seguros. El que roba, entonces hoy pagamos un montón gigante de premium de seguro porque roban. Entonces, pasa lo mismo con el gobierno, que cada uno de nosotros tiene que estar pendiente a algo. ¿Cómo puedo ser obediente? Yo voy a poner mi granito de arena. ¿Cómo puedo ser obediente? ¿Cómo yo puedo entender cuáles son los propósitos de Dios en mi vida? ¿Qué es lo que puedo hacer en mi vida con respecto al propósito en el Señor? Esa es la pregunta.
¿Cómo yo sé que soy obediente o cómo yo sé que no soy obediente? ¿O cómo sé que estoy en desobediencia? Esa es la pregunta que estamos haciendo. Eso es lo que me interesa sacar de esta noche. Porque en realidad no lo quiero aplicar tanto a gobiernos, sino lo quiero aplicar a nuestra vida personal. Tomar este estudio bíblico y decir, a ver, Dios hizo que este mensaje estuviera a mis oídos. Y no hay otra opción. Hermano, miren, así se los digo. Así se los digo. No hay otra opción o otro propósito de que no estamos tan bien como pensamos. Cada vez que Dios habla de obediencia, es para hacer algo en nuestras vidas. Cuando Dios manda juicio a lo largo de la Biblia, que vemos los juicios, es porque Dios quiere restaurar, Dios quiere que haya arrepentimiento para Él poder restaurar. Entonces, si Dios manda una palabra de obediencia, hablar de esto, de un estudio bíblico, ¿por qué va a ser? ¿Para acusar al resto, a la esquina? ¿Para decir los demás están mal? ¿O que mal está el gobierno? ¿O que mal está el prójimo? Es para nosotros. Entonces, ¿cómo yo puedo entender que estoy en obediencia o desobediencia? Esa es la pregunta que quiero hacer hoy. Amén. Esa es la pregunta. Lo mismo pasa con Facebook Live, aquel que quiera comentar algo. ¿Cómo lo sé? Por los frutos. Amén, amén. Dijimos eso, amén, es cierto. Los frutos cómo actuamos las obras, los frutos de las obras que hacemos. Por los frutos los conoceréis. O sea, no es tanto de boca o de labios esto, ¿no? Sino es más bien de ser cristiano es conducta. Acuérdense de eso. Ser cristiano es conducta. Yo puedo saber mucha Biblia, pero si no me comporto como dice la Biblia, ¿para qué me sirve tanto conocimiento? Y de repente alguien que no conoce tanto, se sabe un versículo y a duras penas, y capaz que lo recita mal porque no se acuerda de Juan 3:16, tiene un mejor testimonio que uno que se sabe media Biblia o una Biblia entera. Esto se trata de corazón. Me gustó lo que dijo el hermano Fabricio, porque si por los frutos los conoceréis, es una manera de obedecer, es una manera de sacrificarse a uno mismo todos los días, no un día. Esto no se trata de que un día, primero, la palabra de Dios está para guiarnos si somos desobedientes o no, si obedecemos a Dios. Para ser obediente necesitamos una cosa, amar a Jesucristo. Si yo no amo a Jesucristo, es difícil ser obediente cuando no amo. Si yo quiero amar a Jesús, quiero amar a Jesús y no lo amo y quiero ser obediente, voy a tener problemas. Claro, nadie va a ser perfecto en esta vida, pero es crucificarnos todos los días. Muchas veces me preguntan, ¿y cómo, pastor, usted no se cansa, duerme poco, come poco, está la oración, siempre está ahí? Es más, yo me conecto, algunos me han dicho, me conecto para ver si usted no está. Y a veces no me he conectado, veo el video en la tarde a ver si usted no está y usted está. Yo digo, mire, no se trata de que si yo estoy o estoy, me haga mejor que alguien o peor que alguien. Yo tomé una determinación. Yo entiendo de que si yo no oro todos los días, si yo no busco del Señor todos los días, si yo no leo la palabra todos los días, y aún así, que es difícil, entonces el enemigo hace conmigo lo que se me da la gana. Aquel que pone, me va a zarandear, aquel que Dios pone como autoridad, como dijo el hermano. Por eso es que este mensaje se debería de dividir en 20 mensajes, porque ha habido tantos conceptos. Si Dios pone a alguien en la autoridad y yo no obedezco, y como dice, no, yo sabe, a mí me lo han dicho muchísimas veces, pastor, yo no me someto a un hombre. ¡Oh! ¡Qué espiritualidad! Yo me someto a Dios, porque yo soy un hombre del Señor. Jamás, la Biblia dice que maldito el que confía en el hombre. ¡Oh! Y ahí te tira, parece todo tan espiritual. Y lo único que mi oído escucha es, soy rebelde, soy rebelde, soy rebelde. Porque aquel buen líder, escucha esto, el buen líder se sabe someter. ¿Cómo mido a un líder? Por si se somete. Yo no puedo, ¿cómo mido al líder que es bueno? Si se somete a las instrucciones que le dan a él. Porque si no se sabe someter, no va a ser un buen líder. Podrá ser un dictador, podrá ser, pero no un buen líder. El líder se sabe someter. Jesucristo, como estamos estudiando los domingos, ni él se agradó a sí mismo y fue a la cruz. ¿Cómo yo puedo saber que estoy en obediencia? Por mis frutos. Pero estoy en obediencia cuando me mato, me sacrifico todos los días de mi vida y entrego mi vida al Señor. No una oración que una vez profesé de fe,
sino todos los días me levanto por la mañana y digo, Señor, yo sé que sin ti nada puedo hacer. Mata mi ego, mata mi yo. Y aún así ayúdame a abrir mi mente y mis oídos para poder escuchar tu palabra y obedecerla. La intensidad de mi vida espiritual no puedo negociarla. Si yo negocio, por ejemplo, se lo decía hoy, miren qué interesante esto, se lo decía hoy, me he dado cuenta que cada vez la oración nos conectamos más tarde. Si yo no digo nada ahora, lo más probable es que alguno se moleste porque dije eso. Y dirá, el pastor ahora quiere que estemos antes. ¡Ja! Ahora no se conforma con nada. Todavía que me levanto por la mañana, lo mismo que le dije a un hermano. Le digo, hermano, comparta su rostro para que los demás que estén en otros lados lo vean, que a mí me han dicho que qué lindo ver cuando se conectan en Zoom, porque otros países no pueden conectarse en Zoom. Entonces me dicen, para eso entonces no me conecto. Entonces, ¿qué pasa? O sea, no queremos obedecer. Es la realidad, es parte humana, o sea, nos toca a todos, todos. Levante la mano a aquel que le gusta obedecer y que no quiera hacer lo que quiera. Levante la mano aquí en tu casa donde estés leyendo. A ver si dice, yo no quiero hacer lo que yo quiera. Levanta tu mano. Por eso el Espíritu Santo está para que hagamos lo que no queremos. Aquí Lester nos pone, pero esa ley es aquí, no, está hablando de la ley de Estados Unidos, de la desobediencia juvenil. Amén, amén. Después dice, cuando se saca a Dios de la vida, debemos de llevar, cuando se saca a Dios de la vida que debemos llevar, entra el pecado. A esta generación está muy apartada de Dios cada vez más, por supuesto, pero tampoco tiene muchos ejemplos, tampoco. Yo recuerdo que una vez, hermano Lester, dijimos que había un grupo pastoral que estaba por todo Estados Unidos hablando del evolucionismo. Yo cuando me hablan de género, de género sexual, lo primero que me viene en la mente es evolucionismo, porque el evolucionismo ataca a la creación. Y si Dios es el que nos creó como hombre y mujer, entonces al evolucionismo atacar la creación, entonces ¿cómo probamos realmente lo que tenemos que probar? Entonces es una consecuencia de que no le prestamos atención a muchas cosas. Pero bueno, y no apoyaron a este movimiento, digamos, que estaban haciendo conferencias con respecto al evolucionismo, diciendo, bueno, si el evolucionismo se enseña en las iglesias, en las escuelas, ¿por qué no se enseña la creación como una teoría también? Amén. Pero no muchos entienden que él es consecuencia. Entonces, morir al yo. Amén. Pues algo, hermano, que me parece que sí es importante cuando hablamos de obediencia es pasarse por el filtro de la palabra. Claro, Dios, lo dijimos. La palabra de Dios, o sea, desobedecer la palabra de Dios, la Biblia habla de lo que es la voluntad de Dios. sí. Exacto, pero pero por eso decíamos, yo puedo aprender, yo conozco muchos hermanos que saben Biblia mucho más que yo, pero a veces me cuestiono si realmente están haciendo lo que Dios quiere. Entonces, por eso es, o sea, la palabra de Dios nos marca si estoy en desobediente. Aquel que corrompe la ley es pecado, el que corrompa la ley. Pero si sé hacer lo bueno y no lo hago, también es pecado, estoy en desobediencia. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hablar de esto, pero la razón principal, sea como sea, es morir a nosotros. Es decir, convertirse de nuevo. Me gusta una palabra que se usa mucho, es lo que es la parte de la regeneración interna cuando aceptamos a Jesucristo. El querer cambiar, el querer ser restaurado, el querer ser regenerado a aquella creación original que Dios quiere a través de la sangre de Jesucristo. No hay otra manera, esto es vida cristiana. Naamán no quiso obedecer porque eso pasa un 98% de la mayoría de las consejerías. Quieren tanta consejería, le da la consejería, le dice lo más o menos lo que tienen que hacer y no lo hacen. Le dice, ve y tírate 7 veces al Jordán. No, pastor, que hace frío. No, pastor, que hay sol. No, pastor, es lo mismo. Por eso que me gustó mucho que hayas traído ese ejemplo. Hay tanto por hablar de esto, pero recuerda, lo importante es, si Dios manda una palabra de obediencia a todos los que están escuchando, incluyéndome a mí, es porque tal vez haya cosas que tengo que analizar en mi vida. Tal vez haya cosas de que tengo que ver cómo estoy parado, cómo estoy caminando. Como decía, ¿verdad? Dice la palabra, y lo decía nuestro hermano Fabricio también,
por los frutos. ¿Cómo estoy en mis frutos? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy en obediencia? ¿Puedo decir a través del Espíritu Santo que trae convicción en mí, estoy siendo obediente? ¿Habrá algo que tengo que corregir? Qué lástima que este mensaje no tenemos más tiempo, ¿no? Tenemos que cerrar, porque a mí me impactó muchísimo este mensaje. Me impactó muchísimo porque, aparte que va de acuerdo a la línea de lo que estamos enseñando desde hace ya un par de meses, me da a entender de que realmente necesito entender que tengo que ser obediente. Amén. No se trata de sacrificio, se trata más de obediencia, de cómo realmente soy uno con Cristo. ¿Puedo decir eso? ¿Puedo decir que Cristo vive en mí? Y estoy hablando en términos generales, porque estoy seguro de que por eso no quiero hablar tanto específicamente en ciertas áreas, porque de repente en tu vida es diferente que la mía o diferente que de un hermano, ¿no? Busquemos al Señor. ¿Alguien más quiere decir algo para cerrar? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere decir algo? Con respecto a la obediencia, con respecto a lo que hemos visto, la justificación, me gustó mucho el final, ¿verdad? De cuando más habita el pecado, más habita la desobediencia, la gracia de Dios es más grande, ¿no? Pero debemos de buscar a su presencia. ¿Alguien más quiere decir algo? Parece que hoy no están charlatanes, hoy no quieren hablar mucho hoy. Hoy estamos serios. El tema fue serio, ¿no? O Dios cortó fuerte de repente. Por lo menos a mí me hace pensar mucho acerca de mi vida, acerca de cómo estoy viviendo para el Señor. Así que nadie quiere Una, decir un amén. último apunte, hermano, porque es que los hermanos no se calientan, bueno. Sí, bueno, definitivamente cuando hablaba de pasarnos por el filtro de la palabra, es porque la palabra es la que nos dice exactamente cómo estamos. Por ejemplo, eh, cuando hablaba de que obediencia, cuando uno está en obediencia, produce buenos valores, entendemos que la palabra, por ejemplo, cuando hablamos de los 10 mandamientos, es la que te dice, por ejemplo, no robarás. ¿Quién te dice que no robes? Yo no, yo no te digo que no robes porque yo soy tan humano como tú. Pero lo dice la palabra, el filtro de la palabra. ¿Quién dice que si tú estás con otra mujer eres un adúltero? La palabra, no lo digo yo. Entonces, ¿cómo yo sé que estoy siendo obediente? Bueno, cuando la palabra me revela de que soy un adúltero o que, como decía Jesús, no, ya no ahora eres que tú estés con otra persona, sino que la mires, en tu corazón tú estás pecando. Entonces yo digo, Amén. wow, ¿cómo tengo que cambiar esto? Si fuera el caso en que yo estoy mirando lo que no tengo que mirar, entonces ahí es cuando el Espíritu Santo dice, la palabra, el filtro dice, bueno, no puedes mirar lo que no te toca. ¿Entiendes? Amén, por supuesto. La palabra de Dios es lo que nos dice, ¿verdad? Para los mandamientos del Señor. Por supuesto que sí, estoy de acuerdo. Así que alguien más quiere aportar algo para cerrar. Me pareció una noche maravillosa. ¿Alguien más quiere dar una oportunidad? Sobre todo en esto, me sorprende que no hablen mucho porque es un tema y como lo estoy tratando de como se planteó y como lo estoy tratando de mantener genérico. Entonces, sí, siempre va a haber algún comentario con respecto a esto, ¿verdad? La pastora. Eh, Sí, 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 amén, amén. amén, Pastor, amén. sí, estoy de acuerdo con el pastor Pedro, que de los 10 mandamientos. La Biblia habla de obediencia desde el principio de Génesis hasta Apocalipsis. En Deuteronomio 11, 26 hasta 28 es todo de obediencia, porque dice, obey and you will be blessed. Así que lo principal es obedecerle a Dios para que tu vida sea bendecida. Se dedica a eso. Durante toda la Biblia habla sobre obediencia de nosotros al ser ejemplo. Digo que Jesucristo fue el ejemplo perfecto para que nosotros como sus ovejas podemos seguirlo a Él, para que nosotros podemos hacer nuestras vidas bendecidas, porque es un mandato. En Deuteronomio está diciendo que es un mandato de obedecer, obey. Así que es lo principal de todo. Obediencia es lo principal de todo, de vivir una vida en Cristo. Y está en los 10 mandamientos, como dice el pastor Pedro. Está todo detallado ahí y está en ese concept.
Entiendo, de ese... entiendo bien eso. La pregunta mía es distinta. Mm, Sabemos que los mandamientos están en la Biblia. sí. ¿Cómo yo sé que soy obediente? Confiar en el Señor, Claro, claro. Eso tener es lo que quiero fe, que nos preguntemos. escuchar, Eso, claro, escuchar. eso es lo que quiero que nos preguntemos. ¿Cómo yo sé que soy obediente? ¿Estoy haciendo las cosas que el Señor quiere? O de Bueno, repente tengo... como dice también Fabricio, estamos demostrando los frutos, que estamos demostrando nuestros frutos, haciendo obediente. ¿Cómo sabemos? Bueno, es difícil para explicar, pero Pero a eso es lo que voy. El silencio es lo que me da la respuesta. El fruto del Espíritu, sabemos que es el carácter de Dios, sabemos que eso es la sí, madurez, yo entiendo eso, pero el choque de decir, ok, porque cuando se trata, mire, si ahora nosotros decimos, por eso es que estoy tratando, decimos, a ver, ¿qué es desobediencia, qué no es desobediencia? ¿Qué cosas son pecados? Estoy seguro que todo el mundo va a hablar. No, pecado es adulterio, fornicación, mentira, robo, hechicería. Pero ahora la pregunta aquí es otra. Es una pregunta individual que cada uno de nosotros tiene que buscar en la presencia del Señor. ¿Cómo estoy con Dios? ¿Cómo estoy como padre, como hijo, como hermano, como siervo? ¿Cómo estoy con Dios? ¿Realmente puedo decir que estoy en mi obediencia? Y si es así, entonces, ¿por qué tengo que escuchar un mensaje que habla de esto? ¿Para qué es? ¿Para hablar de lo demás o es para mi vida? Ese es el punto. Quiero hacer de este mensaje, siento en el corazón, que lo hagamos como un taller individual, donde cada uno de nosotros ahora cortamos, le damos gloria a Dios, oramos, de hecho, ya tenemos que cerrar, debe de ir a la presencia de Dios y preguntarle, a ver, Señor, ¿qué pasa conmigo? Porque si en esta iglesia, estoy hablando en Clínica del Alma, Miami Garden, tenemos consejería y solamente un 90 y pico de por ciento nada más, perdón, 90 y algo de por ciento no obedece un consejo, o todo lo que se dice, ideas, planificación, oración, hay doble opinión para todo, porque lo que hizo Naamán es una doble opinión. No hay otros ríos más limpios que el de Jordán. ¿Saben cuántas veces los líderes vivimos eso? Oramos, ayunamos y entonces preguntan, y no hay otra cosa. O sea, ese es el punto, que cada uno de nosotros vayamos a la presencia de Dios. Es una exhortación, ¿verdad? De ponernos en un espejo que es a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y decir, a ver, ¿qué pasa con mi vida? hay que Eso ver es una todo. convicción. Exacto. Yo no me atrevería a decir, estoy en obediencia 100%. No me atrevería. Y una razón de sin analizar es por el mensaje, porque todo lo que escucho de parte del Señor es por algo. Estoy diciendo por mí, ¿eh? Yo no me atrevería. Mira, Entonces, el asunto, nunca un lo vas a segundo, saber porque tengo que todos los cerrar, días son 10 y estamos 1, igual. tengo que cerrar 10 y 1. Pero vamos a ver, hablamos después porque esto vamos a seguir porque justo es con Malaquía, pero lo que quiero decir es porque no quiero que me desvíen, quiero que sea un taller, una especie de que cada uno de nosotros vayamos a la presencia de Dios y nos examinemos con hisopo, como decía David, con la presencia del Señor, que no miremos al otro como está, sino que nos Es miremos que todos los individualmente. días no estamos igual. Amén. 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 Son las 10. Lo dejamos para el próximo miércoles. Tremendo, pastor. Así que gracias. Lo dejamos para el próximo miércoles. Me gustó muchísimo. Vamos a hacer Todos algo. los días estamos igual. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Tenemos que irnos, son las 10. La palabra de Dios nos redarguye, reprende y exhorta, al igual, claro, amén, a través del Espíritu Santo, dice nuestra hermana Gema, por supuesto, ¿verdad? Buscar en nuestros corazones, dice Miriam también, cuando cumplimos con su mandato y somos obedientes. Héctor Zolaika también dice eso, claro que sí, ¿verdad? Es ese buscar ser obedientes. Padre, cerremos nuestros ojos. Padre, en nombre de Jesús, te damos gloria, te damos honra y te damos gracias. Gracias, Señor Padre, por esta noche. Gracias por hablarnos de lo que es la obediencia en ti, Dios. Ayúdanos a ser obedientes, Señor. Ayúdanos, Señor, a romper con el orgullo individual de cada uno de nosotros, Señor, y poder seguir tus pasos, Señor.
Háblanos, háblanos a nuestros corazones, a nuestras mentes. No nos sueltes por nada del mundo, Señor Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Queremos pedirte perdón, porque cuando viene esta palabra es porque tal vez, Señor, necesitamos pedirte perdón. Señor, perdónanos, Dios. Perdónanos por nuestros pecados, por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía. Padre, ayúdanos a ser uno en ti, Dios. La perfección sabemos, Señor, que no la lograremos mientras estemos en este mundo imperfecto, pero la buscamos y tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y tenemos tu palabra, que es perfecta en todos los sentidos, Dios. Ayúdanos, Señor. Padre, te presento al pastor Pedro Reyes por esta noche, por este mensaje, Señor, que sin duda cortó como una espada, como un cuchillo recién afilado, en lo cual toca nuestros corazones, Señor. Yo te pido de que si alguien, Señor, no entendió esto, Señor, que abra su entendimiento y que tu palabra pueda transformar cada vida, Señor. Nos vamos de tu presencia, perdón, nos vamos de esta transmisión, pero no de tu presencia. Jamás nos vamos de tu presencia, porque sin duda alguna, hasta cuando tú hablas de obediencia, Señor, puedo sentir, Señor, tu amor, Dios. Puedo sentir que tú quieres que nosotros, Señor, seamos herramientas, Señor, útiles en tus manos, Señor. Gracias. Gracias por cada uno de los hermanos que están en Facebook Live, los que están en Zoom. Sé que algunos quieren decir más, hablar más, comentar más, Señor, pero el tiempo nos apremia, Señor. Sabemos que tendremos oportunidades para poder compartir más y volcar nuestros corazones a ti, Dios. Sigue obrando en nuestras vidas. Señor, tu palabra dice que por los frutos lo conoceremos. Aquel que está haciendo obras dignas de arrepentimiento, Señor. Queremos, Señor, llenar de frutos. Señor, frutos en ti, Dios. Señor, gracias por esta oportunidad de servirte. Señor, gracias por cada uno de nosotros. Sigue obrando en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y como ese pasaje de Romano dice, Señor, tu gracia está sobre nuestras vidas cada día. En el nombre poderoso de Jesucristo, toda la gloria y toda la honra es para ti. Gracias, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios, nos vamos, son 15 pasaditas. Dios les bendiga, gracias a todos, bendiciones, un abrazo a todos, les amamos y seguimos. Recuerde, viernes 5 de la mañana oración, no se nos olviden, bendiciones. Gracias, Señor, tú eres bueno, bendiciones a todos. Toda la gloria y honra es para Dios. Gracias, Señor.